Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a explicar cómo hice la guía 7. En este caso nos pide que hagamos un proyecto que sea cliente-servidor. Bueno, primero le vamos a dar en crear proyecto. Esperamos un momento y vamos aquí a darle en aplicación de Windows Forms. Nosotros podemos buscarla aquí, pero como ya la he estado usando, a mí me sale aquí arriba. Solo aplastamos en siguiente y bueno, después de esto nosotros podemos poner en crear. Ok, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, nos va a salir el formulario, ¿no? Nos va a salir un formulario vacío, sin un combo box, sin labels, y tampoco vamos a tener text box. Nos va a salir solo un formulario vacío. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es, primero que todo, vamos a descargar un paquete que tenemos aquí en las referencias. Nosotros vamos a aplastar clic derecho y en administrar paquetes. Aquí mismo, npg sql, y aquí tenemos, ¿no? Nosotros vamos a darle en instalar. Bueno, como ya lo tengo instalado, ya puedo salir entonces. Ok. Después de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una conexión a la base de datos, ¿no? A la base de datos aquí, la de Postgres. Bueno, entonces nosotros vamos primero a clicar 2 veces en el formulario y entonces nos va a llevar a la pestaña de código, la que está aquí, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos a escribir el código, donde nosotros cliqueamos 2 veces en formularios, nos va a abrir esta función. Ok, entonces lo que nosotros queremos es conectar a una base de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que todo vamos a añadir la biblioteca, que es esta, ¿no? Using np gsql. Ok, y después, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a crear una cadena en la que nosotros vamos a poner parámetros. ¿Qué parámetros van a ser estos? Va a ser el servidor, también es la IP, también vamos a poner un puerto, bueno, en este caso el puerto siempre será el mismo, 5432, o generalmente nosotros podemos ver eso en Postgres, ¿no? ¿Qué tipo de servidor tenemos? Generalmente es el 5432. Bueno, la base de datos nosotros podemos ver aquí que tenemos en la clase 2021, o es a la base de datos que nosotros nos queremos conectar. El usuario, bueno, el usuario es el que Postgres nos da por defecto, que es el mismo, Postgres, y la clave, la que nosotros queramos ponerle. Ok. Después de eso, lo que vamos a hacer es asignarle una variable tipo string. Ajá. Y, y después lo que vamos a hacer es una conexión de bases a base de datos, ¿no? Como podemos ver aquí, nosotros vamos a crear un objeto que tenga la conexión a base de datos. Bueno, entonces lo que necesitamos hacer es declarar un objeto e inicializar, ¿verdad? Bueno, con el objeto lo que podemos hacer nosotros es, no sé, acceder a atributos y de ahí crear una conexión, ¿no? Tipo string, el atributo. Es lo que queremos, ¿no? Crear, hacer una conexión. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a pasarle la cadena, o bueno, sí, esta cadena de acá, para poder hacer la conexión, porque es con la cadena que vamos a hacer la conexión. Por eso pasamos eso. Eh, Después de eso ya vamos a la función open mediante el objeto, ¿no? Esta es la función que abre una conexión con la base de datos. Una vez que hemos hecho la conexión de la base de datos con
visual, lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar y usar los datos de un query, ¿no? Los queries que tenemos aquí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a, aquí, vamos a añadir un combo box. A este combo box nosotros vamos a darle un nombre que va a ser combo código de profesor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un objeto, ¿no? Un objeto con una clase llamada, un objeto CMD con una clase. Bueno, para que de esta manera podamos lanzar los comandos. Entonces con el objeto nosotros vamos a acceder a los atributos y vamos a pasar la cadena que queramos que salga aquí. Aquí se va a desplegar una ventana con diferentes ítems. Entonces nosotros vamos a pasarle esa cadena. Ok. Después declaramos la base de datos. Lo que vamos a hacer es declarar la base de datos de datos CN, ¿verdad? Con la que vamos a conectar, como podemos ver aquí. Con con la base de datos CN vamos a conectar. Y después vamos a ejecutar el query. Como podemos ver aquí, el query vamos a ejecutarlo mediante el execute reader. Como podemos ver aquí, es el que vamos a usar, el cual el cual va a capturar en una variable de R. Lo que vamos a hacer es el execute reader, vamos a capturarle una variable, bueno, un objeto de R. Bueno, entonces después vamos a sacar los datos del DR mediante un wait que va a leer los datos del DR. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El wait va a tener los registros, ya que el DR tiene distintos valores. El query solo tiene una columna de datos, ¿no? Que sería DR0 en este caso. Bueno, los cuales están en el CBO de profesor. Aquí están los datos. Entonces, con las propiedades de los ítems que están aquí, vamos a añadir los elementos que se encuentran en DR0 y finalmente lo cerramos. Entonces, si nosotros ponemos iniciar, nos podemos dar cuenta que ya salen los datos. Bueno, por el momento yo puse los códigos, ¿no? Los códigos de cada profesor. Entonces, es lo que estamos haciendo en esta función. Aquí nos podemos dar cuenta que lo que estoy poniendo yo son los códigos de profesor. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que en cada textbox salga los datos de los profesores, mientras nosotros vayamos aplastando un código, cualquier código, en cada textbox va a salir diferentes datos, o bueno, los datos de cada profesor. Y eso lo vamos a hacer mediante otra función. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo vamos a agregar labels, como podemos ver aquí, en los controles comunes, vamos a agregar labels, o sea, etiquetas, y después los textbox. Un textbox para el label país, un textbox para el label nombre, un textbox para la etiqueta, ¿no? Apellido, y un textbox para la etiqueta email. Entonces, cada uno de estos labels nosotros podemos cambiarle, ponerle aquí, ¿no? País, acá lo pusimos nombre, aquí apellido y acá email. Ok, y de igual manera los textbox vamos a ponerlo nombres en los que nosotros nos podamos guiar. Por ejemplo, txt país, aquí txt nombre, igualmente aquí txt apellido y finalmente aquí txt email. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Lo que vamos a hacer es ir acá al combo box y nosotros vamos a crear una función, pero este tipo de función vamos a encontrarla en Ventus. ¿Y cuál va a ser? Select Index Change. Si nosotros clicamos 2 veces aquí, de igual manera nos va a llevar a las funciones. ¿Y cuál función va a ser? Va a ser esta. Nosotros lo tenemos que ingresar código para que esta función tenga más funciones. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar los campos en una cadena, ¿no? Que son especificadores aquí. Aquí vamos a seleccionar los campos y vamos a especificarlos mediante un where. ¿Qué campos queremos nosotros? En este caso yo quiero que aquí aparezca el país, el nombre, el apellido y el email. Entonces nosotros ponemos aquí país, nom, apellido, email. Como podemos ver aquí, si nosotros vemos la tabla, aquí está los campos país, nombre, apellido, email. Podemos poner más campos, pero por el momento solo quiero esos. Ok. Y esos, a ver, eso lo vamos a hacer mediante una referencia del código profesor, ¿no? Aquí está. Para poder concatenar con la cadena y vamos a guardar en un string que se llama str SQL. Bueno, después ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un objeto aquí con clase de comando, como podemos ver ahí. Después vamos a dar un comando al objeto que aquí vamos a dar un comando al objeto y eso va a ir a la cadena str SQL, el comando que vamos a dar aquí. Y eso lo que vamos a hacer es conectarnos con la base de datos CN, ¿no? Como podemos ver aquí. Vamos a hacer que ese objeto se conecte con la base de datos CN que la habíamos definido. Bueno, después lo que vamos a hacer es ejecutar el query. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Aquí podemos ver mediante el execute reader, como lo habíamos dicho antes. Primero vamos a llamar a la función read y después vamos a definir dónde va a estar el país, el nombre, el apellido y el email. Entonces nosotros podemos ver que tenemos el país en una columna, el nombre en otra columna, igual el apellido y igualmente el email. Tenemos 4 columnas diferentes, por eso tenemos 3 almacenados de R, ¿no? Donde vamos a tener los datos. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar y ya. Y después podemos iniciar. Vamos a ver cómo sale el código. Entonces nosotros podemos ver que si aplastamos en cualquier parte, nos va a salir las características, ¿no?, de cada código. Si podemos ver aquí, nos vamos a dar cuenta que sí son los datos correctos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el código 2014001, que es aquí 2014001, Grecia, Arthur, Spiros. Grecia es Arthur y Spiros. Y también tenemos el email. Y igualmente con cada uno de estos, ¿no? Tenemos diferentes. El país es de Perú, nombre Fernando, apellido García. Aquí, el país ecuatoriano, es de Ecuador, nombre Juan, apellido Quispe. Bueno, así podemos hacer con diferentes tipos de tablas. Por ejemplo, yo tengo una tabla que es de profesor y también tengo una tabla que es de libro, ¿no? Si podemos darnos cuenta aquí, aquí. Entonces yo aquí tengo otro código, otra función, que de igual manera, si vamos a aplastar e iniciar, podemos ver, ¿no?, que en cambio este nosotros seleccionamos un código, por ejemplo 5, y tenemos el número de páginas, el editor, la especialidad y el título. Y para comprobarlo tenemos que es el código 5 y tenemos el título música, solo música.
Aquí está. Entonces tenemos código 5 y el título música solo es música. Igual las páginas 389. El código editor es 1010 y el código especialidades de novela. Bueno, eso sería todo para la práctica y la guía número 7.